Ahora el hessiano. ¿Qué es lo que es el hessiano? El hessiano es una matriz que luego vamos a usar para calcular los mínimos, los máximos y los puntos silla en funciones de varias variables. ¿Ya? Si una función f de x tiene derivadas parciales, entonces existe una matriz hessiana donde se agrupan las derivadas. ¿Ya? Y es una matriz donde se guarda en cada uno de los componentes la cantidad de derivadas parciales que existen en la función, ¿ya? Tal como existen acá. ¿Qué es lo importante de la matriz hessiana? Lo importante de la matriz hessiana es calcular su determinante. ¿Cómo se calcula el determinante de una función? Perdón, de una matriz. El determinante de una matriz se calcula multiplicando las diagonales y restando las diagonales principales con las diagonales secundarias. ¿Cuáles son las diagonales principales? Las diagonales principales son las que van hacia abajo. ¿Cuáles son las diagonales secundarias? Las diagonales secundarias son las que van hacia arriba. La resta de estas multiplicaciones me entrega el determinante de la matriz hessiana. Veamos ahora un pequeño ejemplo del determinante de la matriz hessiana. Antes de seguir, les quiero hacer una aclaración para evitar confusiones. En este caso, cuando yo hablo de variables con un subíndice, x sub 1, x sub 2, x sub n, en este caso estoy diciendo que tengo n variables. O sea, decir x sub 1, x sub 2, x sub n es lo mismo que decir x, ¿cierto? Y, z, y seguir teniendo n variables, ¿cierto? W, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta nomenclatura que se está ocupando en esta lámina, en vez de decir x, y, z, estoy diciendo x sub 1, luego una segunda variable que es x sub 2, luego una tercera variable que es x sub 3, y así hasta x sub n, ¿ya? Pero es equivalente, son formas de escribir variables que son equivalentes, ¿ya? Para que no hayan confusiones con eso. Entonces, como hablamos de determinantes, ya, para que ustedes vayan practicando con esta materia, quiero que me muestren las fórmulas de cálculo del determinante en una función de dos variables, o sea, el determinante de una matriz 2×2, luego el determinante de una matriz 3×3 y luego el determinante de una matriz 4×4, ¿ya? Hay cierto mecanismo para ir calculándolo. Necesito que lo investiguen, si lo han visto en otros cursos o pueden verlo en internet, pero ver cómo es o cómo se calcula el determinante de una matriz de 2×2, una matriz 3×3 y finalmente el determinante de una matriz 3×4. 4×4, perdón, para que se vayan familiarizando con esta materia. Bueno, veamos acá cómo se calcula el determinante, ¿ya? Veámoslo de una manera un poquito más clara. Recordemos y veamos que el hessiano en una función de dos variables, como una función cualquiera f de x, y, va a estar compuesto en su primer elemento por la segunda derivada con respecto a la primera variable de la función. En su segundo elemento por las derivadas cruzadas, primero con respecto a y, luego con respecto a x. En el tercer elemento la derivada cruzada opuesta y en el cuarto elemento la segunda derivada con respecto a la segunda variable, tal como está acá. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se calcula el determinante? Recordemos que el determinante es la multiplicación de los elementos de la diagonal principal restándole la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria. Entonces vamos a tener que el determinante del hessiano va a ser f de xx por f de y, perdón, menos f de xy por f de ix, ¿cierto? Pero recordemos que nosotros sabemos que f de xy es igual a f de ix, entonces esto yo lo puedo reescribir como f de xy al cuadrado, ¿cierto? Ahora, el valor del determinante va a resultar fundamental para ciertos cálculos que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es lo que es la concavidad y la convexidad? Ya vimos con funciones de una variable la convexidad y la concavidad, ¿cierto? Dijimos lo que era la concavidad y dijimos que en su efecto la convexidad es el antónimo de la concavidad, ¿ya? Ahora, la concavidad y la convexidad se puede calcular a través de la matriz hessiana, ¿ya?
Si se acuerdan, cuando vimos originalmente, vimos que en funciones de una variable, la segunda derivada de f de x tenía que ser negativo para decir que la función es cóncava, ¿ya? Y acá hay algo parecido. El determinante tiene que ser definido negativo. ¿Qué significa? Que el resultado del determinante sea negativo, entonces la función es cóncava. Si la función es convexa, cuando el determinante es definido positivo, ¿ya? Vamos a ver ahora un ejemplo de esto. Construyamos el hessiano de la siguiente función, ¿ya? En la función f de x, y, el hessiano va a ser un hessiano de 2 por 2, ¿cierto? Donde yo tengo acá, donde yo tengo en el primer elemento la segunda derivada con respecto a x, como vimos. En el segundo elemento, la derivada cruzada de x e y. En el tercer elemento, la derivada de y y x. Y en el cuarto elemento, la segunda derivada con respecto a y. Como dijimos que se calculaba el determinante se calcula restando las diagonales principales con las diagonales secundarias. Entonces el determinante va a ser igual a f de xx por f de y menos f de xy por f de yx. Ahora recordando que f de xy es igual a f de yx, yo puedo decir que el determinante es igual a f de xx por f de y menos f de xy al cuadrado, ¿cierto? Ahora, reemplacemos. ¿Les parece? ¿Cuánto vale? Vamos a borrar acá, ya que obtuvimos el valor. ¿Cuánto vale f de xx en esta función? ¿Ya? F de xx va a ser igual a, calculamos f de x. F de x es 2x, ¿cierto? F de xx va a ser igual a 2. Entonces podemos reemplazar acá f de xx por 2. ¿Cuánto va a ser f de xy? Bueno, tomemos f de x, y ahora hagamos f de y de f de x. Y esto nos va a quedar 0. ¿Y por qué? Porque cuando yo estoy derivando este f de x con respecto a y, x es una constante, luego su derivada es 0, ¿cierto? Y ahora acá podemos reemplazar por 0. Ahora recordemos que f de x es igual a f de xy, entonces yo puedo reemplazar acá y decir que también vale 0, ¿cierto? Y ahora la segunda derivada con respecto a y, vamos a borrar acá y la volvemos a calcular, ¿cierto? F de y, vamos a borrar acá, f de y es igual a f de y por f de y, ¿cierto? Ahora f de y es igual a 2y, la segunda derivada de esto va a ser igual a 2, ¿cierto? Reemplazamos acá y obtenemos que la segunda derivada es igual a 2. Ahora, como dijimos que era el determinante dijimos que era f de xx por f de y menos f de y al cuadrado. O sea, 2 por 2 menos 0 al cuadrado, 4. El determinante es 4. Entonces dijimos que el determinante es mayor a 0, entonces la función es convexa. En este caso podemos ver de una manera un poquito más ordenada el hessiano, el valor de la matriz hessiana, y luego su determinante, recordemos que es la multiplicación de las diagonales. 4 menos 0, 4 mayor que 0, la función es convexa. Ahora recordemos cómo era la función. ¿Se acuerdan que vimos esta función x cuadrado más y cuadrado? Esta función yo la puedo graficar en el plano. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Tenemos x, y z, ¿cierto? Y esta función dijimos que era como esta copa, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Ahora, y acá tiene también como circularidad.
¿cierto? Ahora, tomemos dos puntos que estén en la función. Yo tomo este punto de acá y tomo un punto acá, por ejemplo. Dos puntos. Y trazo una línea recta. Perdón, a ver. Vamos a trazar la línea recta nuevamente. Ahora sí, y trazo una línea recta. Como pueden ver, esa línea recta cruzó la función y por ende es convexa, tal como lo vimos anteriormente. Entonces, con esto damos término a la clase de hoy. Vimos derivadas del orden superior, que no son otra cosa que continuar derivando más allá de la segunda derivada. Vimos hessiano, que el hessiano lo que sabemos es que no es otra cosa que la matriz de segundas derivadas de una función. Y luego vimos la concavidad y la convexidad y la aplicación y la relación que tiene con el hessiano. Luego de este video, de esta clase, se libera una guía de ejercicio. Recuerden que junto con el ayudante estamos a su disposición para responder todas las dudas. Un abrazo y nos vemos mañana.